El siguiente problema consta de dos apartados. En el primer apartado demostraremos que raíz de 6 es irracional, o sea, raíz de 6 no pertenece a Q. Y en el segundo apartado demostraremos que raíz de 2 más raíz de 3 es irracional, o sea, no pertenece a Q. El primer apartado, demostrar que raíz de 6 no pertenece a Q. Esto es lo que nos preguntamos. Para ello lo vamos a hacer por reducción al absurdo y vamos a suponer lo contrario, que raíz de 6 sí pertenece a Q. ¿Y qué significa que raíz de 6 pertenezca a Q? Pues que es un número racional. Esto implicaría que raíz de 6 sería A partido de B, donde A y B pertenecen a Z. Como raíz de 6 es positivo, podemos poner que pertenecen a Z más, y como sabemos, el poner Z más implica que B es distinto de 0. A también va a ser distinto de 0 porque si A fuera igual a 0, tendríamos que A partido B sería 0 partido de B, que es 0, y 0 no es raíz de 6. Además, podemos suponer que esta fracción está totalmente simplificada, o sea, es una fracción irreducible. Porque en otro caso la simplificaríamos al máximo. ¿Qué significa que esa fracción es irreducible? Pues significa que el numerador y el denominador no tienen factores primos comunes. Perfecto. Entonces, si raíz de 6 es a partido b, si elevamos al cuadrado, tendríamos que raíz de 6 al cuadrado sería a partido b al cuadrado. O sea que raíz de 6 al cuadrado, raíz y cuadrado se va 6, igual a partido b al cuadrado es al cuadrado partido b al cuadrado. Y por lo tanto, tendríamos que, pasando este b cuadrado que está dividiendo la otra parte multiplicando, que 6 por b al cuadrado sería a al cuadrado. Ahora pensamos en a cuadrado y en b cuadrado. ¿Qué ocurre con un número que es un cuadrado? Pues que si ese número lo descomponemos, imaginemos que la descomposición en factores primos de a es p sub 1 alfa sub 1 por p sub r alfa sub r, entonces a cuadrado sería elevar al cuadrado todo esto. P sub 1, P sub r son números primos. Y como sabemos, potencia de un producto, producto de las potencias, y potencia de potencia se multiplican los exponentes. A ver que esto no lo está mareando. P sub 1, P sub 1 elevado a alfa sub 1 por 2, 2 alfa sub 1. Por P sub r elevado a alfa sub r elevado a 2, 2 por alfa sub r. Entonces, a cuadrado, su descomposición en factores primos sería esta de aquí. ¿Y qué observamos de esta descomposición en factores primos? Que todos los exponentes, como van multiplicados por 2, son pares. Entonces observamos lo que hemos escrito aquí. Esto lo podemos poner, 6 es 2 por 3 por b cuadrado, igual a al cuadrado. Al cuadrado es un cuadrado. Luego, en a cuadrado, todos los exponentes de los primos que aparecen en su descomposición en factores primos son pares, como hemos visto arriba. A cuadrado es esto de aquí. A b cuadrado le pasa lo mismo que a cuadrado, que todos sus
los exponentes de los primos que aparecen en su descomposición en factores primos son pares. Por lo tanto, si analizamos 2, por ejemplo, que aparece aquí, aparecerá en la descomposición en factores primos de aquí. Entonces, como 2 en b cuadrado aparecerá con exponente par o 0, al multiplicar por 2 elevado a 1 se sumarían los exponentes. Luego aquí en la parte izquierda 2 aparece con exponente impar en la descomposición en factores primos de 2 por 3 por b cuadrado. Pero eso es lo mismo que a cuadrado. Y aquí 2 es un primo, aparece con exponente par, porque todos primos aparecen con exponente par. O sea que en dos números que son iguales, 2 aparece por una parte en la descomposición en factores primos con exponente impar y por otra parte aparece con exponente par. Eso es una contradicción, porque la descomposición en factores primos es única salvo orden. Por lo tanto, una contradicción de suponer esto que ponemos aquí en reducción al absurdo, que raíz de 6 pertenece a Q. Así, raíz de 6 no pertenece a Q. Y ya tenemos demostrado el primer apartado, que raíz de 6 no pertenece a Q. Bueno, si quieres repasarlo, pulsa la pausa, porque yo voy a seguir con el segundo apartado y voy a borrar todo esto. Bueno, antes decir que el razonamiento que hemos hecho con 2 lo podríamos hacer con el 3 también. 3 aparece en 1, exponente impar en la parte izquierda, exponente par en la parte derecha, contradicción. Bueno, pues voy a borrar. Borro. Y vamos al apartado 2. El apartado 2, como suele pasar mucho en matemáticas, cuando te ponen un problema con dos apartados, en muchas ocasiones están relacionados. Y claro, como están en un orden, pues normalmente los de arriba, los primeros, sirven para demostrar los segundos. El apartado 2 vamos a demostrar que raíz de 2 más raíz de 3 no pertenece a Q. Y de la misma forma que en el apartado 1 vamos a suponer por reducción al absurdo que raíz de 2 más raíz de 3 pertenece a Q. O sea, vamos a suponer lo contrario de lo que vamos a demostrar. Llegaremos a contradicción de suponer esto y por lo tanto se cumplirá lo contrario de lo que estamos suponiendo. Se cumplirá lo que queremos demostrar. Bueno, la forma de razonar aquí va a ser la siguiente. Si raíz de 2 más raíz de 3 pertenece a Q, eso significa que es un número racional. O sea, raíz de 2 más raíz de 3 sería una fracción. Luego, si hacemos el cuadrado, como esto es una fracción, el cuadrado, esto sería a cuadrado partido b cuadrado. Seguiría siendo una fracción. ¿Está claro ese razonamiento? Pues voy a borrar esto que hemos puesto aquí abajo porque ya lo hemos entendido. ¿Pero esto qué es? Es el cuadrado de una suma. Sabemos por igualdades notables que esto es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Si alguien tiene vista, se da cuenta de que ya está apareciendo algo del primer apartado. Esto es, raíz de cuadrado se va, 2 más raíz cuadrado se va, 3 más 2 raíz de 6. Vaya, la raíz de 6. Esto, leemos para arriba, pertenece a Q. Así llegamos a que 2 más 3 más 2 raíz de 6 pertenece a Q. Luego, quizás voy a enrollarme un poco. Eso significa que 2 más 3 más 2 raíz de 6 es una fracción. Luego, pasando estos, que da 5, la otra parte restando, 2 raíz de 6 sería una fracción menos 5. Que sigue siendo una fracción, porque nosotros sabemos hacer operaciones entre fracciones, y cuando restamos dos fracciones, como es este el caso, pues obtiene una fracción. Y ahora, entonces tendremos que raíz de 6 sería a partido b
Menos 5, que es una fracción, dividido entre un número. O sea, una fracción dividido entre un número. Sabemos que se multiplica en cruz y esto sigue siendo una fracción. Luego hemos llegado a que raíz de 6 pertenece a Q. Pero como sabemos, esto es una contradicción, porque por el apartado 1 hemos demostrado que raíz de 6 no pertenece a Q. Por lo tanto, de suponer que raíz de 2 más raíz de 3 pertenece a Q, llegamos a una contradicción. Así, de suponer esto se llega a contradicción, luego no se cumple eso. Luego se cumple que raíz de 2 más raíz de 3 no pertenece